Al principio un milagro. Hace 12,000 años, en pequeños grupos dispersos por el mundo, algo cambió. Por alguna razón, la gente empezó a establecerse. Curiosamente, comenzaron a plantar semillas, incluso empezaron a domesticar animales, y así, de la nada, nacieron la agricultura y la ganadería. Esto cambió muchas cosas en la vida cotidiana de nuestros primeros ancestros Homo sapiens. El grano significaba excedente, el excedente significaba estabilidad, y la estabilidad significaba crecimiento. El mundo empezó a llenarse de aldeas para explotar las tierras circundantes. Las aldeas se convirtieron en pueblos, y de pueblos a ciudades. Y por primera vez en la historia humana, un niño podía nacer en el mismo lugar donde murieron sus abuelos. Eso es lo que hoy se llama la Revolución Neolítica, el verdadero inicio de la civilización tal como la conocemos, o al menos de nuestro estilo de vida sedentario. Pero, en lo que parecía ser un consenso general sobre lo grandioso que fue ese paso para la humanidad, alguien decidió cuestionarlo. Más que cuestionarlo. De hecho, adoptó la postura opuesta. En mayo de 1987, el biólogo evolutivo Jared Diamond describió un artículo publicado en la revista Discovery que sacudió el campo. ¿El título? El peor error en la historia de la raza humana. Así fue como decidió llamar a la agricultura. Sonaba absurdo. ¿Cómo podría ser un error la base misma de la vida moderna? Porque desde nuestra perspectiva, ahora estamos mucho mejor que nuestros antepasados. La vida de cazadores-recolectores, aunque hoy en día se idealiza un poco, en realidad era dura. Recorrer largas distancias solo para encontrar lo suficiente para alimentarse, recolectar lo que se pudiera encontrar, asentarse en lugares temporales que no estaban tan seguros como un asentamiento regular. En resumen, poca comida, muy demandante en energía y poca sensación de seguridad. Y aún así, la evidencia se acumulaba, evidencia de que los primeros agricultores trabajaban más, comían peor, vivían más enfermos y morían más jóvenes que los recolectores a quienes reemplazaron. Que con el grano llegaron la desigualdad y las plagas. Con los animales llegó la enfermedad, y con las aldeas y el territorio llegó la guerra. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que sacrificamos a cambio de esa comida extra? ¿Por qué los humanos adoptaron una forma de vida que empeoró tantas cosas? ¿Tomamos el control de la naturaleza o simplemente nos encadenamos a ella? Y si esta revolución fue un regalo, ¿por qué parece tan difícil dejarla atrás? Si la agricultura fue un avance tan grande, al parecer nuestros cuerpos nunca recibieron el mensaje. Desde hace décadas, los bioarqueólogos han estado leyendo la historia de la agricultura, no en mitos ni monumentos, sino en los huesos. Y la evidencia forense no celebra la revolución neolítica de la misma manera. La lamentan. En yacimientos de Europa, el cercano Oriente, África y el sur de Asia, los restos humanos de capas tanto preagrícolas como de los primeros agricultores cuentan una historia clara y repetitiva. En todas las zonas geográficas, culturas y sociedades donde se desarrolló, el patrón es sombrío. La agricultura no mejoró la salud, todo lo contrario. La perjudicó, y de manera grave. Empecemos por la estatura. Un conjunto de datos transregionales recopilado por Moumert y otros en el estudio de 2011 titulado Proceedings of the National Academy of Sciences comparó más de 11,000 restos óseos. Descubrieron que en casi todas las regiones, la altura promedio de los adultos disminuyó tras la adopción de la agricultura. En algunas poblaciones antillanas y del Levante, los hombres perdieron hasta 15 centímetros, unos 6 pulgadas, de estatura, y las mujeres perdieron 13 centímetros, alrededor de 5 pulgadas. En China, los primeros agricultores de arroz eran notablemente más bajos que sus predecesores recolectores. Esto se cumple tanto en Nubia como en el Valle del Indo. Todos sabemos que la estatura es una especie de indicador de la nutrición y el estrés durante la infancia. Así que si estas personas terminaron siendo más bajas que sus antepasados, definitivamente es por genética. Las causas se encontraron en su entorno.
Probablemente crecieron con poca alimentación y bajo estrés. En realidad, más que simplemente mal alimentados. Más bien, se acercaban a la desnutrición de formas visibles y específicas. Si examinas los cráneos de estos protoagricultores, a menudo encontrarás lesiones polosas en la bóveda craneal y dentro de las cuencas de los ojos. Estas se llaman criba orbitalia y hiperostosis parótica. Son marcadores clásicos de anemia por deficiencia de hierro. En las primeras comunidades neolíticas, especialmente en lugares como Cataloyuc y Aboureira, estas lesiones están presentes en hasta el 60% de los individuos. Algunos esqueletos muestran signos de múltiples enfermedades nutricionales superpuestas. Todos estos signos están totalmente ausentes en los restos de cazadores-recolectores más antiguos. Sus dientes también se vieron afectados. La salud dental se desploma tras la llegada de la agricultura. Los cazadores-recolectores suelen tener dientes desgastados pero relativamente limpios, con pocas o ninguna caries. Sus dietas eran fibrosas, variadas en la mayoría de los casos y muy bajas en azúcar. Los primeros agricultores, en cambio, comían carbohidratos blandos y pegajosos, especialmente cereales, que eran una de sus principales fuentes de calorías y uno de los primeros tipos de grano que aprendieron a cultivar. Los resultados fueron reveladores. Un aumento en problemas dentales, hipoplasia del esmalte, que es un signo de estrés infantil que aparece en los dientes, y, finalmente, enfermedad periodontal. En el yacimiento de Gandhare, en Irán, de aproximadamente 10,000 años de antigüedad, más del 80% de los esqueletos adultos mostraban signos de patologías dentales. En la Nubia neolítica, las excavaciones encontraron que casi todas las muelas de los adultos estaban cariadas o con abscesos. Algunos cráneos tienen agujeros visibles donde las infecciones dentales perforaron el hueso de la mandíbula, probablemente podridas hasta el hueso. Hoy en día, no morimos por esto. Bueno, al menos no normalmente, pero en aquel entonces, esto era mortal. Solo como referencia, volviendo a una época en la que ya habíamos desarrollado la odontología con métodos del siglo XX, personas como Hugo Boss, Franklin Delano Roosevelt, o incluso tan reciente como en 2023, el jugador de la NFL Mike Williams, quien jugó para los Tampa Bay Buccaneers hace apenas 2 años. Así que ahora imagina el estado de la boca de estos primeros agricultores. Pero no se detenía en todas las ya bastante incapacitantes afecciones que mencionamos antes. Hay más, porque todas estas son consecuencias indirectas. Las consecuencias más directas son los sufrimientos derivados del trabajo. El cambio hacia una agricultura repetitiva e intensiva en mano de obra dejó huellas en todo el esqueleto. Los habitantes de Cataloyuc muestran enfermedades articulares degenerativas avanzadas en la columna, las rodillas y los tobillos, incluso en adultos jóvenes. Probablemente pasar horas cada día agachados para plantar, cortar y finalmente cosechar los cereales no era nada bueno para el cuerpo. Pero el trabajo aún no ha terminado, y sus dedos gordos del pie lo demuestran. A menudo están torcidos, posiblemente por pasar horas de rodillas moliendo grano con herramientas de piedra. Los huesos de sus antebrazos muestran entesopatías, señales de desgarros musculares por esfuerzo repetitivo. Esto era cualquier cosa menos jardinería recreativa. Esto era un castigo físico con una dieta basada en gachas deficientes en nutrientes. Y todo esto plantea una contradicción aún más profunda. Se suponía que la agricultura nos liberaría del hambre, de la escasez, del movimiento constante de la caza. Pero cuando miramos a las personas que realmente hicieron esa transición, lo que vemos no es libertad. Vemos niños con retraso en el crecimiento, mandíbulas inflamadas, vértebras colapsadas. Vemos enfermedad y decadencia, generación tras generación. Así que la pregunta no es por qué empezamos a cultivar. Es cuánto tiempo nos tomó olvidar lo que dejamos atrás. ¿Por qué la gente no volvía a sus estilos de vida anteriores, que los dejaban en condiciones mucho mejores? Entonces, ¿por qué no regresamos? Si la vida empeoró, si nos encogimos, enfermamos o sufrimos,
porque la gente no abandonó la agricultura y volvió a la vida de recolector que los había sostenido durante cientos de miles de años. Porque para cuando el daño era evidente, ya era demasiado tarde. La agricultura no solo cambió la forma en que vivíamos, cambió lo que se necesitaba para vivir. Las primeras aldeas producían justo la cantidad de comida necesaria para mantener a su creciente población. Más niños significaban más manos en el campo, lo que a su vez significaba más bocas que alimentar, lo que implicaba aún más tierra por trabajar. Y a medida que las poblaciones crecían, el estilo de vida de recolector se volvía matemáticamente imposible de sostener. Había demasiada gente y no quedaba suficiente tierra salvaje para recorrer. La forma antigua ya no era una opción, no porque hubiera dejado de funcionar, sino porque el sistema la había superado. Volver atrás también significaría sacrificar a una parte de la comunidad. Los más frágiles probablemente ya no podrían encontrar comida, así que los ancianos, las mujeres y los niños se verían profundamente afectados por un cambio así. Y además de eso, en los espacios que habíamos tallado en la tierra, apretados, llenos de gente inmóviles, empezó a crecer algo más, la enfermedad, y no un simple resfriado. Antes de la agricultura, los grupos humanos eran pequeños y móviles. Se movían con las estaciones, seguían a los animales, dejaban sus desechos atrás y rara vez permanecían en un lugar el tiempo suficiente para que los patógenos prosperaran. Pero con la vida sedentaria, las cosas cambiaron. Ahora, la gente vivía junto a su basura. Empezaron a dormir en habitaciones con animales porque no tenían dónde ponerlos. Bebían del mismo pozo en el que se lavaban. La densidad de población se disparó y con ella, también las infecciones. Los pueblos se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para virus y bacterias. En un estudio histórico publicado en Nature en 2007, Wolf, Donovan y Diamond rastrearon el origen de las enfermedades más devastadoras del mundo hasta este mismo momento, la transición neolítica. El sarampión de las vacas, la tuberculosis de las cabras, la viruela de los camellos, la gripe de los cerdos y patos. No eran mutaciones que ocurrían al azar. Eran el resultado inevitable de la convivencia prolongada con estos animales. Y el salto de animal a humano ni siquiera fue la parte más peligrosa. El verdadero peligro llegó después. Porque una vez que un patógeno ingresa a una nueva especie huésped, especialmente una que vive en grupos grandes, densos e inmóviles, no deja de evolucionar. Ahora puede propagarse a un montón de personas. Se adapta, aprende a propagarse más rápido, a esconderse durante más tiempo y a matar con menos rapidez, por lo que puede infectar a más personas. En términos evolutivos, los primeros asentamientos humanos eran el campo de entrenamiento ideal, prácticamente lo que aprenderías jugando una partida de Plague Inc. Cuanto más nos asentábamos, más inteligentes se volvían los microbios. Bueno, inteligente no es realmente un término que les aplique, pero evolucionan de una manera que nosotros, como humanos, calificaríamos de inteligente si nuestro objetivo fuera simplemente propagarnos, que en su caso lo es. Como para la mayoría de las especies, el objetivo es reproducirse y aumentar en número. Esto se aplicaba tanto a todos los animales salvajes como a nosotros mismos. No importa la adaptación, la estrategia siempre es un medio para aumentar la cantidad de individuos, incrementar las tasas de supervivencia y dejar la mayor cantidad posible de descendencia. Esto también se aplicaba a enfermedades como la tos ferina, también conocida como tos convulsa, y la fiebre tifoidea, que solo tienen sentido en poblaciones de cierto tamaño. Por debajo de un umbral de alrededor de 200,000 personas, estas enfermedades desaparecen. Pero a medida que la agricultura nos empujó hacia asentamientos más grandes y conectados, superamos ese umbral. Estos patógenos no solo estaban sobreviviendo, sino que se estaban volviendo endémicos. Otro estudio de 2010 en The Lancet llamó a este cambio la primera transición epidemiológica. Marcó el punto en el que la mayoría de los humanos dejó de morir por traumatismos, exposición o vejez, aunque en ese entonces, vejez significara tener 22 años. A partir de ese momento, empezaron a morir de desnutrición crónica, infecciones y enfermedades inflamatorias.
Se pueden ver signos de enfermedades respiratorias, infecciones sinusales e incluso tuberculosis en cráneos del Neolítico temprano. Algunos muestran abscesos infectados en la mandíbula tan graves que el hueso literalmente se desintegró. En la larga lista de cosas que la agricultura nos dio, también tenemos que incluir la neumonía, la lepra, la disentería, la hepatitis y la peste. Y de nuevo, no era solo cuestión de biología. Venía de la propia estructura de estas nuevas sociedades sedentarias. El almacenamiento de grano que hacía posible sobrevivir al invierno también atraía a los roedores que buscan calor, refugio y comida. Los roedores llevaban pulgas, las pulgas portaban Yersinia pestis, la bacteria que desataría la peste negra más de 13,000 años después. Los mismos caminos que transportaban comida también transportaban enfermedades. Pero incluso cuando la salud empeoraba, incluso cuando las epidemias llegaban en oleadas, la gente no volvía o no podía volver a las viejas costumbres. El sistema que habían construido no tenía marcha atrás. La agricultura se había convertido en una cinta sin fin, o acelerabas el paso o te bajabas y te morías de hambre. Así que no volvimos atrás porque para cuando nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho, ya éramos demasiados para detenernos, y los gérmenes ya estaban en casa. La agricultura no solo produjo alimentos y gérmenes, también trajo consigo una cosa más, el poder. Antes de la agricultura, había pocas razones o posibilidades para que alguien se elevara mucho por encima de los demás. Primero que nada, los grupos eran pequeños. El ascenso era bastante limitado, pero eso ya no es así. En segundo lugar, en la mayoría de las sociedades de cazadores-recolectores, la comida era perecedera, la tierra se compartía y la riqueza no se acumulaba. Excepto en invierno, no se podía conservar la comida por largos periodos de tiempo, y las técnicas de preservación aún no existían. Así que acaparar no solo era poco práctico, sino que además era castigado socialmente. El igualitarismo no era una ideología, era una estrategia. Pero los granos cambiaron las reglas. El trigo, el mijo, la cebada, eran calorías almacenables. Y en el momento en que la comida podía almacenarse, podía ser poseída, registrada, vigilada, arrebatada. De repente, por primera vez en la historia humana, la gente podía producir más de lo que consumía. Y de ese excedente, surgió un nuevo tipo de estructura humana, la jerarquía. El bioarqueólogo Peter Bogucki, en su trabajo sobre la desigualdad prehistórica, argumentó que esto no era solo un efecto secundario de la agricultura, sino que estaba integrado en su lógica. Cuando algunas personas controlan más comida, más tierra, más ganado, pueden convertir ese excedente en trabajo, favores, matrimonios y eventualmente, en ley. Los primeros élites no necesitaban derechos divinos, inteligencia ni ejércitos. Solo necesitaban almacenamiento y paciencia. El registro arqueológico respalda esto. En Varna, un cementerio de 6,500 años de antigüedad en lo que hoy es Bulgaria, encontramos algunas de las primeras evidencias de desigualdad de riqueza radical. Un hombre fue enterrado con más de 1000 objetos de oro, más que todas las demás tumbas juntas. Sus huesos no muestran señales de trabajo físico. Él no generó esa riqueza, la extrajo del trabajo de otros que, muy probablemente, le pagaban por comida. Eso, o la cultura lo convirtió en una especie de semidios, pero nada sugiere eso. En Mesopotamia, en sitios como Tel Brak y Uluk, el patrón continúa. Hace unos 5,000 años, empezamos a ver complejos de almacenamiento centralizado, graneros, almacenes, incluso edificios proadministrativos, junto con la aparición de fichas de arcilla utilizadas para inventario y tributo. Este es el nacimiento de una de las actividades más emocionantes de la historia humana, la contabilidad. Esto contribuyó al surgimiento de la burocracia y las primeras formas de recaudación de impuestos. Esto ocurre antes de que la gente conociera la escritura, mucho antes de la acuñación de monedas y milenios antes del capitalismo. Porque una vez que la comida se puede medir, alguien la va a medir. La gente va a comparar cuánto tiene este y cuánto tiene aquel.
Otros intentarán encontrar la manera de sacar su tajada. Las mujeres buscarían al que pudiera asegurar estabilidad para ellas y sus hijos, y así sucesivamente. Esto no era un fallo del sistema. Esto era el sistema. La agricultura hizo posible alimentar a más personas, pero eso no significaba que todos comieran por igual. De hecho, a menudo ocurría lo contrario. Cuanta más comida había, más desigual se volvía su distribución. En 2011, Jean-Pierre Boquetapel publicó una revisión en Science donde describía la transición demográfica neolítica, un momento en el que la población humana aumentó repentinamente en las primeras zonas agrícolas. Ese crecimiento no solo puso presión sobre los recursos, sino que también exigió coordinación. ¿Quién recibe la tierra? ¿Quién organiza el trabajo? ¿Quién defiende las reservas? La respuesta cada vez era la misma: ¿quién ya tenía más? Del excedente surgió la especialización, de la especialización surgió la estratificación, y de la estratificación surgió el gobierno. Este fue el inicio de la herencia, la propiedad y la clase permanente. Porque ahora, por primera vez, podías nacer pobre. No por mala suerte, no por una lesión, sino pobre de manera estructural y generacional, por diseño, porque, bueno, las reglas ya estaban un poco defectuosas entonces. La movilidad social realmente no formaba parte de las preocupaciones diarias de la gente. Primero, encontrar comida. Nacías y heredabas el estatus de quien te criaba. Normalmente tus padres hacían los mismos trabajos, y este ciclo perseguía a todos durante generaciones. La agricultura no inventó la opresión, pero le dio una base, una razón y un almacén que proteger. Y una vez que alguien tenía más, necesitaba protegerlo para asegurarse de que seguiría teniendo más al final del día. Pero ahí es donde comienza el capítulo 5. Por ahora, esto es lo que importa. La invención de la agricultura no solo cambió la estructura de las sociedades, cómo vivíamos, cómo comíamos, cuán saludable era nuestra vida. Cambió en quienes se nos permitía convertirnos. Una vez que había algo que proteger, había algo que quitar. ¿Y qué es lo que surge más naturalmente en las personas que no tienen nada? La envidia de quitarle a quienes tienen algo. A medida que la comida se convirtió en propiedad y la tierra en líneas en un mapa, la violencia empezó a escalar. No solo conflicto, no solo asesinato, sino guerra. Guerra como política, guerra como estructura, guerra como supervivencia. En las pequeñas bandas de recolectores, la violencia ciertamente existía, pero era esporádica y personal, impulsada por disputas, no por imperios. La mayoría de los conflictos podían evitarse. Si las tensiones aumentaban, la gente se mudaba. La tierra no era propiedad de nadie. Los recursos no eran fijos. La movilidad era una válvula de escape. La agricultura selló esa válvula. No puedes alejarte de tus campos. No puedes cargar tu granero y huir. Así que cuando llegaba la escasez, la envidia o la sequía, la gente no se iba, peleaba. Y la arqueología no deja lugar a dudas. En Jebel Sahaba, a lo largo del Valle del Nilo, un cementerio de hace 13,000 años reveló 61 cuerpos, casi todos con signos de trauma violento. Al menos el 45% tenía puntas de proyectil de piedra incrustadas, algunos con más de una docena. Muchos mostraban heridas defensivas en brazos y manos, lo que sugiere emboscadas o combates cuerpo a cuerpo. Varios fueron enterrados en capas superpuestas, lo que indica ataques repetidos a lo largo del tiempo, no un solo evento. Esta es la evidencia más antigua conocida de violencia organizada a nivel global, y aparece justo en el umbral de la transición de cazadores-recolectores a agricultores. ¿Coincidencia? Tal vez no. Porque esto no solo ocurrió en una zona geográfica, como probablemente ya te imaginabas. Avancemos 6,000 años hasta Thalheim, Alemania, donde los arqueólogos descubrieron una fosa común que data aproximadamente del 5000 a.C. Dentro había 34 cuerpos, 16 adultos, 9 niños y 9 bebés. La mayoría había sufrido traumatismos contundentes graves en el cráneo, probablemente causados por hachas de piedra.
De manera notable, varios cráneos presentaban heridas idénticas múltiples, lo que sugiere no solo violencia, sino ejecuciones sistemáticas y deliberadas. Aún más inquietante es lo que falta: mujeres jóvenes adultas. Ellas no estaban en la fosa, no estaban entre los muertos. Lo más probable es que se las llevaran. A solo 110 kilómetros, en Chonekwalinstaten, se encontró otro sitio de masacre. Este, que data aproximadamente del mismo periodo, contenía 26 cuerpos con signos de violencia extrema. Las fracturas en las piernas y pelvis de las víctimas sugerían que fueron incapacitadas o torturadas antes de morir. No es violencia al azar. Es violencia dirigida, estratégica y cruel. Y no es un caso aislado. Un estudio de 2016 publicado en Nature, que analizó decenas de sitios de masacres del Neolítico temprano en toda Europa, encontró que la violencia masiva aumentó significativamente con la expansión de las culturas agrícolas, en particular la cultura linearban keramik entre 5500 y 4500 a.C. No eran escaramuzas fronterizas. Eran comunidades enteras aniquiladas, incluidas mujeres y niños, por tierras, cultivos o ganado. ¿Por qué la escalada? Porque, como demostró Jean-Pierre Bocquet-Appel en su modelo de transición demográfica, la agricultura provocó un aumento de la población del 400 al 600% en tan solo unas pocas generaciones. Pero la tierra cultivable no crece tan fácilmente como la población. Cada nueva boca necesitaba comida, cada cosecha necesitaba protección y cada temporada seca agudizaba la tensión entre vecinos. El antropólogo Laurence Kelly escribió en War before Civilization en 1996 que en las primeras sociedades agrícolas, hasta un 25% de los hombres adultos podían morir por heridas relacionadas con el combate, una tasa muy superior a la de muchas guerras modernas. En cambio, la mayoría de los grupos de cazadores-recolectores estudiados hoy reportan tasas de muertes violentas por debajo del 1%. Y esto no era solo defensa. Con el excedente llegó la ofensiva, incursiones para robar grano, apoderarse de ganado, secuestrar mano de obra, destruir los campos de los rivales antes de la cosecha. Esto no se parece en nada al instinto. Esto es lo que parece la estrategia. Si alguna vez te interesa saber más sobre esto, he hecho otro vídeo sobre el tema. Siéntete libre de ir a verlo. Es entonces cuando empezamos a ver la arquitectura del miedo. Las murallas de Jericó, que datan del 8000 a.C., miden 3,6 metros de alto e incluyen una base de piedra de 2 metros de grosor. Un muro no necesita ser tan alto para detener animales o el viento, pero los humanos, en cambio. Para el 6000 a.C., aparecen ciudades fortificadas en todo el cercano Oriente y los Balcanes, completas con torres de vigilancia, fosos y puertas. La guerra no era un evento, era un principio de diseño. Y las poblaciones no solo se estaban defendiendo a sí mismas. En la Anatolia neolítica, en Ainu Tepe, se descubrió una estructura conocida como el edificio de los cráneos, que contenía restos humanos separados de sus cuerpos, posiblemente exhibidos o ritualizados. En una sala adyacente se encontraron rastros concentrados de sangre humana, ya fuera por justicia, sacrificio o intimidación. El mensaje era el mismo: el miedo ahora era política. Aquí es donde la guerra cambió, porque una vez que la violencia se convirtió en un mecanismo para controlar recursos, fronteras y personas, no termina cuando cae el enemigo, termina cuando caen sus hijos. La agricultura nos dio seguridad alimentaria, pero también nos dio una razón para matar y para seguir matando y oprimiendo. Para cuando surgen los imperios, la guerra ya no es la excepción, es el zumbido de fondo de la civilización. Para cuando comenzaron las guerras, los muros ya estaban construidos en la mente de las personas. No toda barrera está hecha de piedra. Algunas se transmiten en los nombres, en las deudas, en los deberes que no elegiste. No solo naciste en un asentamiento, naciste en un papel. Porque el verdadero genio del sistema agrícola no solo estaba en alimentar a más personas, sino en mantenerlas en su lugar.
los campos que trabajabas, la casa en la que vivías, las herramientas que usabas, ya no eran solo tu realidad, también lo eran para tus hijos y para los hijos de tus hijos, por diseño. Para cuando la tierra se volvió heredable, también lo hicieron el estatus, el trabajo y el poder. Lo que empezó siendo algo práctico, este es el campo de mi familia, se volvió estructural, este es tu lugar. Quédate en él. Esto no fue una conspiración consciente. Fue un sistema que creció a partir del grano, del excedente, de contar. Una vez que las cosas podían medirse, podían ser grabadas. Una vez que podían ser grabadas, alguien tenía que cobrar y alguien más tenía que pagar. Y para mantener esa máquina en funcionamiento, había que hacer que el sistema pareciera natural, permanente, sagrado. Ahí es donde entra la ley. El Código de Hammurabi, grabado en basalto alrededor del 1750 a.C., no es solo el primer código legal. No solo regula el robo o el asesinato. Define un mundo donde diferentes personas tienen diferente valor. El código está dividido en 3 partes diferentes. El prólogo, donde Hammurabi se declara elegido por los dioses, en particular Marduk, para traer justicia, destruir el mal y proteger a los débiles. Se presenta a sí mismo como un pastor y protector. Luego viene el cuerpo del texto, las leyes en sí, con nada menos que 282 de ellas que abarcan una amplia gama de casos como contratos, familia, trabajo, comercio, esclavitud, robo, agresión, agricultura o incluso conducta sexual. Finalmente viene el epílogo. Esta es la parte más reveladora en cuanto a la movilidad social, porque Hammurabi realmente no quería que su código fuera cambiado, tanto así que hizo una advertencia a los futuros gobernantes para que no alteraran ni ignoraran las leyes, prometiendo castigo divino a cualquier rey que lo hiciera. Y si te preguntas cómo eran estas leyes, aquí tienes algunas de las más simples y famosas, mismo prejuicio pero diferente estatus. Ley 196. Si un hombre le saca el ojo a otro hombre, se le sacará el ojo a él. Eso es la ley del talión, o como se dice comúnmente, ojo por ojo. Ley 198. Si le saca el ojo a un plebeyo, deberá pagar una mina de plata. Eso sigue siendo una agresión a una persona, pero no es lo mismo que hacerlo a un noble. Ley 199. Si le saca el ojo a un esclavo, deberá pagar la mitad de su valor. Los esclavos no eran considerados personas, sino más bien como bajas o daños a la propiedad por los que se debía compensar al dueño, no al esclavo. El Código de Hammurabi no es justicia igualitaria. Es un sistema que codifica la desigualdad basada en la clase, el género y el estatus. No se trata de eliminar la violencia o la injusticia. Se trata de contenerla y organizarla para proteger a los poderosos, mantener el orden y hacer que los roles sociales sean predecibles y aplicables. No es solo un código legal, es un plan maestro para la jerarquía. Esto ya no era solo supervivencia. Esto era filosofía con una espada detrás. Y no era solo en Mesopotamia. En Egipto, las tumbas se organizaban por rango, no por parentesco. En el Valle del Indo, el acceso al agua y la planificación de las calles seguían una segmentación similar a las castas. En la China neolítica, incluso los esqueletos de niños muestran signos de desnutrición y marcadores de estrés que se correlacionan con los objetos funerarios con los que eran enterrados. Antes de que pudieran caminar, su trayectoria de vida ya estaba marcada. En 2017, un estudio publicado en Nature Communications que analizaba cementerios de la Edad de Bronce confirmó esto. La riqueza, el privilegio y el estatus se transmitían genéticamente. Las líneas masculinas de élite dominaban los entierros, la propiedad y los rituales. Los ricos seguían siendo ricos, el resto quedaba sepultado bajo el silencio. Y a lo largo de todo esto, la idea se fue endureciendo. Algunas personas nacían para gobernar, otras para obedecer.